que tenemos que presionar incluso, o por lo menos animar a la mujer para que tengan esa primera vez, tenemos que dejarla apartada, los hombres. Y tenemos que dar permiso, no permiso, sino es un derecho que tienen las mujeres de decidir ellas, exclusivamente ellas, cuando se practica la primera vez. Pero sin ningún tipo de presión, de ánimo por el hombre, porque entonces la mujer, si hace las cosas por satisfacer al hombre o por las cosas que le dice el hombre, esto le va a generar todo lo que hemos hablado, ¿no? Que se contraigan los músculos, que no sea doloroso y tal. Entonces yo aquí lo que digo es, la primera vez se practica cuando quiere no la mujer ni el hombre, sino cuando quiere la vagina. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que la mujer muchas veces quiere practicarlo, pero no es porque ella lo desea realmente, sino porque desea satisfacer al hombre o ceder a las presiones del hombre, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, analiza realmente cuáles son tus deseos eróticos, a todas las mujeres, y decir, ¿realmente deseas practicarlo o es que deseas desearlo? Es que es diferente. No es lo mismo desear que desear desearlo. Y parece que esto es un juego de palabras un poco extraño, pero se entiende muy fácil. Es, yo tengo deseos eróticos de sentir, si soy mujer, un pene dentro de mi vagina. Si lo sientes, si sientes esos deseos, adelante. Pero si no sientes esos deseos, lo que quieres es pasar cuanto antes ese mal trago, aunque duela, pues tiro para adelante. Eso nos va a generar estos dolores, estas dificultades que muchas mujeres tienen en esa primera vez. Bueno, y luego, evidentemente, hablamos de esa vagina como gran protagonista y queremos un poco dejar también aparcado ese dolor porque siempre podemos decir, basta ya, el dolor puede ser en un momento dado indicador de hasta aquí llegamos. Eso es. Yo, como hemos dicho antes, yo creo que el término erótica y el término dolor son contradictorios, salvo en el caso del sadomasoquismo, porque hay un placer ahí que genera el propio dolor, pero en estos casos el dolor y la erótica no encajan. Entonces, nosotros tenemos prácticas eróticas para disfrutar, no para sentir dolor. Y siempre tiene que ser para disfrutar, y tienen que disfrutar los dos. Entonces, en el momento que a una persona le duele, ya no solo le duele, yo iría más allá, que no disfruta, que le resulta incómoda la práctica, porque incluso puede que no duela, pero puede resultarle incómodo, aunque no haya dolor. Entonces, si hay incomodidad o hay dolor, eso se cambia. Hay millones de prácticas en el mundo de la erótica para poder disfrutar de nuestro cuerpo, para poder proporcionar placer a la otra persona, para sentir placer nosotros mismos. Entonces me parece que nunca deberíamos pasar la frontera del dolor por cuestiones de hay que pasar el momento, cuanto antes lo pases será mejor, aunque sea doloroso va a ser... No, o sea, si duele, se para. Y cambiamos y hacemos otra cosa, no pasa nada. Bueno, y otra cosa en este caso no, esta cosa es importante vincularla al uso de los anticonceptivos, al preservativo, Arkaitz, que no se nos puede olvidar. Bueno, en esta primera vez hay mucha gente que dice esto de usar el preservativo es conveniente, porque claro, si es difícil que entre el pene en la vagina, imagínate con preservativo. Bueno, el uso de anticonceptivos es completamente necesario, no solo en la primera vez, sino en todas las veces que se vaya a practicar coito. Se puede utilizar métodos anticonceptivos como la píldora, pero en las primeras veces es prácticamente imposible que nos podamos encontrar con una situación en la que pueda haber una chica que esté tomando la píldora. Podría ser por cuestiones hormonales médicas, sí, y por cuestiones médicas que esté tomando la píldora, pero también hay que tener en cuenta que depende con quién estemos, la píldora no protege de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, yo doy por hecho que la primera vez se va a utilizar preservativo. Entonces, esto que nos comentaba esta chica, Esperanza, que decía que tenía miedo a la primera vez, sobre todo por el peligro de embarazo. No es muy común, normalmente se suele tener miedo por otras cosas, pero también hay que tenerlo en cuenta. Hay miedos que pueden provocar que la primera vez no sea satisfactoria, y entre ellas es el miedo al embarazo. Entonces yo creo que el preservativo lo tenemos que tener siempre presente y que tenemos que saber usarlo correctamente, porque hay mucha gente que piensa que el uso del preservativo es peligroso, que se rompe en muchas ocasiones, que no es del todo fiable. Bueno, pues yo desde aquí quiero transmitir una idea, a pesar de las estadísticas que dicen que se rompe o sea que la fiabilidad del preservativo es de alrededor del 90%, yo quiero transmitir desde aquí que el preservativo con un buen uso está muy cerca del 100% de fiabilidad. El problema es que esos datos, ese 90% de fiabilidad, está, digamos, falseado. ¿Y falseado por qué utilizo esta palabra? Porque, por un lado, no se tiene en cuenta que puede que se haya roto porque yo lo haya usado mal, y eso no entra dentro de la estadística, simplemente se dice que se ha roto, pero no se sabe por qué.
y otro porque hay muchas veces que se dice que se ha roto, pero no es verdad. Porque hay estas estadísticas, entre otras, porque hay mucha variación de datos. Pero muchos de los estudios que se hacen de la rotura de los preservativos es de la gente que llega a centros de planificación familiar para pedir la píldora del día después, o el tratamiento del día después. Entonces, llegan diciendo que se les ha roto el preservativo y lo que realmente es, la realidad es que lo han hecho sin preservativo y quieren la píldora del día después. Entonces, claro, esta estadística no es real. Entonces, yo dar tranquilidad a la gente y decirle que el preservativo es rarísimo, rarísimo que se rompa siempre que se haga buen uso de él. Entonces, yo creo que podríamos recordar aquí cuáles son, cómo es el uso correcto del preservativo para evitar que se rompa o para evitar un mal uso que aunque no se haya roto, lo hemos utilizado mal y hemos estado expuestos al peligro de embarazo y de transmisión de enfermedades. Bueno, recuérdanos rápidamente porque nos estamos yendo de tiempo, pero hay unas pautas muy importantes que seguir con el preservativo, que no es una cosa extraña, sino que hay que llevar a cabo ese protocolo, podríamos decirlo. Sí, es muy sencillo. Desde que cogemos un preservativo tenemos que tener en cuenta cómo ha estado ese preservativo conservado, o sea, dónde ha estado, si ha estado dentro de la guantera de un coche, ha estado en un bolsillo de un pantalón durante 3 años. Entonces eso hay que tenerlo, es lo primero que tenemos que saber. O sea, el que nos pasen un preservativo a un amigo es un poco peligroso porque no sabemos cómo ha estado, ¿vale? Entonces primero saber cómo ha estado, que el preservativo ha estado conservado en un lugar fresco y seco, ¿no? Luego, mirar la fecha de caducidad, muy importante. Y yo también diría que si está, no solo que no esté caducado, sino que tampoco esté cerca de la fecha de caducidad. Que los preservativos tienen una caducidad de alrededor de 5 años, 5 o 6 años. Imagínate si está cerca de la caducidad, cuánto tiempo lleva por ahí el preservativo. Bueno. A ver dónde ha podido estar, ¿no? Durante esos 5 años, ¿no? Entonces, que no esté caducado, pero que tampoco esté cerca de la fecha de caducidad. Luego, una vez que lo tenemos, al abrirlo hay que tener muchísimo cuidado, ¿vale? No podemos utilizar tijeras, no podemos utilizar las uñas y no podemos utilizar los dientes, o por lo menos si utilizamos las uñas hay que tener muchísimo cuidado al abrirlo para que no se rompa, ¿vale? Entonces desplazamos lo que es el interior del preservativo para abrir el paquete. Luego, el preservativo hay que ponerse en el pene siempre antes de cualquier contacto genital, porque si practicamos el coito durante un rato sin preservativo y nos lo ponemos después, eso no es que falle el preservativo, eso es que falla el uso del preservativo. Entonces, ponérselo siempre antes de cualquier contacto genital, nunca ponerse 2 preservativos, que es un error. ¿Es un error frecuente? Es un error frecuente porque piensan que da mayor seguridad y lo que hace es un preservativo con el otro, con el roce, se rompen. No, pero esto ya un calcetín también, ya que sea lo siguiente. Vamos. No, lo del calcetín no, pero lo de los 2 preservativos sí es verdad que es muy común, ¿eh? Bueno, ¿queda algo más? Gente. Sí, nada, para acabar, decir que la lubricación tiene que ser en base acuosa para que no utilizar el aceite. Y cuando nos lo quitamos, que sujetar por la base del preservativo para que no se quede dentro de la vagina y nunca tirarlo al baño ya por cuestiones de higiene. Vale, bueno, nos hemos ido de tiempo, teníamos pendiente otra consulta y el tema de la transexualidad que ha sido hoy actualidad, por eso que lo tendremos que retomar en próximos programas. No pasa nada. Que esto siempre es así, ya sabes, es el vivo y el directo, que es lo que tiene, que se nos va entre los dedos. Como siempre te digo, buena erótica, que es un gran deseo para todos. Buena erótica para ti también. Y feliz San Valentín también. Pues feliz San Valentín. Que para todos. Hablaremos de eso igual el martes que viene un poquito. Estaría bien. Bueno, gracias Arkaitz. Gracias siempre. a ti, Sergio. Buenas noches.